Nunca pensé que el día más esperado por mi familia se convertiría en el que marcaría para siempre mi distancia con ellos. Ese día llevaba meses en el calendario de mi mente. Cada mañana, desde que despertaba, contaba los días que faltaban para la boda de Lorena, mi única nieta, la niña que crié como hija desde que su madre, mi hija, decidió marcharse con un hombre que la deslumbró más que su propio deber de madre. Yo la cuidé, la alimenté, la llevé a la escuela y la vi crecer. Todo lo que tenía se lo entregué a ella. A lo largo de 15 años me convertí en su abuela, su madre, su amiga, su enfermera y su consejera. Y también, sin que nadie lo supiera, en su patrocinadora silenciosa. Desde que Lorena tenía 20 años y comenzó a hablar de bodas, comencé a guardar cada moneda. Me privé de pequeños lujos. Una blusa nueva, una comida fuera de casa, un viaje para ver a mi hermana enferma. Todo por un sueño, que el día de su boda fuera inolvidable. Pero no para mí, para ella. Conseguí 3 trabajos eventuales. Limpiaba casas por la mañana, cosía por las tardes y los fines de semana ayudaba en una cocina comunitaria donde me daban algo de dinero. Nunca lo dije con orgullo ni con pena, solo lo hice, porque así somos muchas mujeres mayores, acostumbradas a sacrificarnos en silencio. La boda de Lorena sería grande. Ella se enamoró de un joven empresario con aspiraciones políticas. Su familia era de las que aparentan mucho pero no aportan nada. Querían una ceremonia lujosa, con 150 invitados, música en vivo, menú de 3 tiempos, centro de mesa con orquídeas naturales. Todo eso tenía un precio. Y como nadie se ofrecía a cubrirlo, lo cubrí yo. Yo pagué el vestido, el fotógrafo, las flores, el salón, el banquete, los recuerdos, la música, las luces y hasta el peinado de las damas de honor. Todo desde cuentas separadas que abrí discretamente, en efectivo, sin dejar rastro, porque no buscaba aplausos ni gratitud. Solo quería verla feliz. El día llegó. Me puse mi mejor vestido, uno alquilado, porque no quise gastar en mí misma, y tomé el autobús hacia el salón. Nadie me mandó un coche. Nadie me preguntó si necesitaba ayuda. Al llegar, vi a Lorena en la entrada, vestida como princesa. Me acerqué emocionada, los ojos llenos de lágrimas. «Abuela», dijo ella mirándome, de arriba abajo. «Gracias por venir. Tu mesa está allá, al fondo». Y siguió sonriendo a los invitados, mientras me señalaba una mesa cerca de las puertas de servicio. Pensé que era un error. Pensé que tal vez más tarde me invitaría a sentarme con ella, o me llamaría para la sesión de fotos, o me dedicaría unas palabras. No pasó. Me senté en esa mesa, sola, con un vaso de agua. Vi pasar a los meseros con bandejas llenas de comida, mientras en mi plato solo había pan seco. Miré hacia la pista de baile, hacia la mesa principal, donde estaban Lorena, su esposo, sus suegros y su madre biológica, esa que apenas la crió. Todos brindaban, todos reían, y entonces lo vi. Sobre la mesa frente a mí había una tarjeta. Mi tarjeta de identificación. Pensé que diría Estela González o abuela de la novia, pero no. Decía, la vieja que pagó todo. Así, en letras negras, manuscritas, sin pudor, como una broma, como un insulto, como si yo fuera una cuenta ambulante, una tarjeta de crédito con arrugas. Sentí un nudo en el estómago, pero no dije nada. Miré a mi alrededor. Nadie me miraba. Era como si yo no existiera, como si esa mesa fuera un rincón de descarte. Nadie se sentó conmigo. Nadie me ofreció una copa. Nadie me agradeció. Me levanté, despacio. Alisé mi vestido con las manos. Tomé mi pequeño bolso de segunda mano y salí. Caminé por el pasillo central, entre los invitados,
invisible para todos. Crucé la puerta principal. Nadie me detuvo. Nadie me preguntó a dónde iba. Una vez afuera, marqué un número. Solo dije: «Procede como acordamos». Colgué, miré al cielo. El viento soplaba suave. Y aunque por dentro me dolía el alma, por fuera tenía la expresión serena de quien por fin se cansó de ser invisible. Porque lo que ellos no sabían era que yo no solo había pagado por esa boda, también tenía el poder de desmontarla. Y eso lo verían muy pronto. No hubo gritos, no hubo reclamos, no hubo escándalo. Solo una mujer mayor saliendo en silencio por la puerta principal, con la dignidad intacta y el alma rota. Nadie lo notó, nadie lo comentó, al menos no de inmediato. Las risas, la música y los brindis seguían como si nada. En el centro del salón, la orquesta tocaba un bolero clásico. Los camareros continuaban sirviendo vino blanco y champaña. La madre biológica de Lorena se paseaba entre las mesas, recogiendo felicitaciones por una hija que no crió. Y en la pista, la pareja recién casada compartía su primer baile. Pero afuera, el viento comenzó a soplar con un aroma distinto. Estela caminó hasta la esquina de la calle, se sentó en la parada del autobús y se quitó los zapatos. Le dolían los pies y también el corazón, pero su rostro era sereno. Miró su celular una vez más. No había mensajes, no importaba. Ella ya había hecho la llamada que cambiaría el rumbo de ese día. La llamada no fue a la policía, no fue a un abogado. Fue a alguien que conocía bien el engranaje detrás de cada evento, un proveedor, uno con quien Estela había trabajado en el pasado, cuando organizaba pequeñas fiestas comunitarias. Ella le había dado su primer contrato años atrás. Sabía que en el fondo aún le debía un favor, y lo cobró. Mientras tanto, en el salón, comenzaron las pequeñas interrupciones, al principio casi imperceptibles. Una camarera dejó de atender una mesa y salió por la puerta de servicio con el delantal en la mano. Otro mesero discutía en voz baja con su supervisor. Los músicos recibieron una nota escrita por alguien del personal técnico. El baterista frunció el ceño. El pianista levantó una ceja. La canción terminó abruptamente y en lugar de otra melodía, hubo un breve silencio. Luego retomaron, como si nada, pero ya no era igual. Lorena, aún en la pista de baile, giró buscando a su abuela. No la vio. Frunció el ceño. Caminó hasta la mesa donde la había dejado, vacía. Solo quedaba el cartel ofensivo que, minutos antes, parecía gracioso para algunos de sus primos. Uno de ellos se lo había pasado por debajo de la mesa riendo, como si fuera una ocurrencia ingeniosa. Pero ahora, abandonado sobre el mantel, aquel papel se sentía cruel. «¿Dónde está mi abuela?», preguntó Lorena, casi por reflejo. «¿Qué? ¿Abuela?», respondió su madre distraída. «Ah, la señora Estela. Debe haberse ido ya. Seguro se cansó». Lorena parpadeó. Era extraño. Su abuela jamás se habría ido sin despedirse. Siempre tan correcta, tan pendiente de todos. De repente, una punzada de inquietud le recorrió el pecho. «¿Alguien la vio salir?», insistió. «Nadie», contestó. Uno de los meseros se acercó a la mesa principal y habló en voz baja con el jefe de organización. Luego, este hombre caminó hacia la cocina, hablando por su radio con tono preocupado. Algunas luces se apagaron por error durante unos segundos. Cuando volvieron, una de las mesas había comenzado a ser retirada por los mozos, sin explicación. «¿Qué os pasa?», preguntó uno de los invitados. «¿Ya van a limpiar?». «No», dijo otro. «Todavía no trajeron el plato fuerte». «¿Y el vino? Mi copa está vacía». El murmullo comenzó a crecer. En la cocina, 3 cocineros colgaban sus delantales. Uno de ellos, al ver a Estela retirarse antes, comprendió de inmediato que algo había cambiado.
Los platos calientes que estaban listos para salir se quedaron sobre la mesa de servicio. Las manos dejaron de moverse. Nadie daba órdenes. El organizador de eventos, el mismo que había recibido todos los pagos de la señora Estela en sobres cerrados con billetes exactos, intentó hacer llamadas. No obtuvo respuesta. Un proveedor de flores llegó al lugar con el rostro sombrío. «Nos retiramos. Todo está saldado, pero ella lo pidió, y yo le debo respeto». «¿Ella quién?» «Estela González». El organizador palideció. Volvió al salón. Se acercó a Lorena. Le susurró al oído. «Necesitamos hablar. Es urgente». «¿Ahora?» «Estoy en plena boda. Hay problemas con el contrato». «¿Qué contrato?» «El de todo esto». Lorena se quedó helada. Miró a su alrededor. Los meseros ya no servían. Los músicos ahora discutían entre ellos. Uno de los arreglos florales fue retirado discretamente por un ayudante con gesto serio. Como si todo el evento comenzara a desmoronarse sin ruido, como un castillo de cartas. Entonces miró de nuevo la tarjeta sobre la mesa. La vieja que pagó todo. Y algo se quebró dentro de ella. Mientras tanto, Estela tomaba el autobús de regreso a casa. Se sentó junto a la ventana. Un niño le ofreció una flor de papel. Ella sonrió. «Gracias», dijo con voz baja. En su bolso llevaba el sobre donde aún quedaban algunos billetes. No todo había sido usado. Siempre guardaba una reserva. Por si acaso, por si un día, como ese, decidía recuperar algo más valioso que el dinero. Su respeto. Porque a veces no hace falta gritar ni llorar. A veces, el silencio es el grito más fuerte. Y ese silencio estaba a punto de hacer caer un banquete entero. La música seguía sonando. Las luces bailaban sobre las mesas, adornadas con flores que yo misma había elegido. Pero algo no cuadraba. Una ausencia pesaba en el aire como un silencio incómodo. La abuela, la que había financiado cada centímetro de esa boda de ensueño. La que no aparecía en ninguna foto, la que nadie veía por ningún rincón del salón. Pasaron 20 minutos desde mi salida. Nadie se había dado cuenta. O eso pensaban. Pero el murmullo comenzó. Primero entre los camareros que notaron que la mesa de la señora Estela estaba vacía. Luego entre los primos que preguntaban por qué la abuela no estaba danzando con los demás. Finalmente, llegó hasta los oídos de Valeria. «¿Alguien ha visto a la abuela?», preguntó con la copa de champán en la mano, más molesta por la interrupción que preocupada. Lorena, su madre, se encogió de hombros. «Estará en el baño, o se fue a descansar». Ya sabes cómo es. Pero su tono ya no era seguro. Algo no encajaba. Porque, aunque querían ignorarlo, todos sabían que yo era el alma financiera y emocional de esa celebración. Y mi ausencia no era un detalle, era un grito silencioso. Mientras los novios posaban con amigos para fotos que pretendían eternas, un camarero se acercó discretamente a Lorena. «Disculpe, señora. La señora Estela nos pidió detener el servicio de bebidas premium. ¿Desea reactivarlo?» «¿Qué?». Lorena palideció. «¿Qué quiere decir con eso?». La cuenta fue bloqueada por la titular. Ella autorizaba los pagos directos. Sin su validación, no podemos continuar con ciertos servicios. En ese instante la música siguió, pero las botellas dejaron de llegar. Los meseros se dispersaron, muchos dejando bandejas a medio camino. Las luces empezaron a apagarse lentamente y un técnico se acercó al DJ con una hoja en la mano. Valeria notó la diferencia de inmediato. Se giró hacia su madre, que intentaba hacer una llamada sin éxito. «¿Qué está pasando, mamá?». «No lo sé, no responde. No hay señal». «¿Quién no responde?». «Tu abuela». «Estela». Los invitados comenzaron a mirarse entre sí, extrañados, por la pausa abrupta en el servicio.
Alguien soltó un comentario que heló la atmósfera. Creo que la abuela se fue enojada. Una prima lejana se acercó a Valeria con el rostro tenso. ¿Qué le pusieron en la tarjeta de nombre? Acabo de verla en su mesa. Decía, ¿la anciana que lo paga todo? ¿Eso fue una broma? Valeria palideció. ¿Qué estás diciendo? Sí, está ahí, en su mesa, junto a las puertas de servicio. Está vacía, pero la tarjeta aún está. Es ofensiva. Valeria empujó a su prima y corrió hacia la mesa. Allí estaba, solitaria, arrinconada, alejada del centro de la celebración. La tarjeta blanca con letras cursivas doradas decía: la anciana que lo paga todo, sin nombre, sin cariño, sin respeto. Lorena la alcanzó segundos después, y sus rostros se encontraron en una mezcla de confusión y miedo. Sabían, sin decirlo, que Estela había leído eso, y que no era un simple error, era una declaración. ¿Quién hizo estas tarjetas?, Valeria gritó. ¿Quién permitió esto? No sé. Yo solo aprobé el diseño general, dijo Lorena, intentando justificar lo injustificable. Pero ya era tarde. La grieta estaba abierta. En el otro extremo del salón, el coordinador del evento se acercó con gesto serio. Lamento interrumpir, pero necesitamos resolver el tema del pago final. La persona responsable retiró las autorizaciones. No podemos seguir con el cronograma si no se resuelve. «Pero esto es una boda», gritó Valeria. «No pueden detenerlo todo». «Lo siento, señorita. Todo estaba a nombre de la señora Estela. Sin su aprobación, no podemos continuar. Así lo estipula el contrato». Un silencio cayó como una losa sobre el salón. Los invitados, que ya murmuraban inquietos, comenzaron a levantarse. Algunos se acercaban a preguntar qué pasaba. Otros se alejaban discretamente. La boda perfecta se desmoronaba como un castillo de cartas. Mientras tanto, desde un auto estacionado a una cuadra, Estela observaba a través del espejo retrovisor, no con venganza, sino con dolor. No era eso lo que había querido, pero tampoco podía seguir permitiendo que la enterraran viva en cada celebración que financiaba. Sabía que ese momento llegaría. Lo había sentido desde el primer comentario condescendiente de Lorena, desde la primera vez que Valeria la llamó anticuada, desde que su presencia comenzó a ser incómoda para las fotos modernas. Ella no quería venganza, quería respeto, y cuando no lo obtuvo, supo que debía hacer lo que siempre temió: desaparecer y ver qué ocurría cuando la columna vertebral se ausenta. Dentro del salón, los técnicos comenzaron a desmontar parte del equipo. Algunos invitados llamaban taxis, otros grababan discretamente con sus teléfonos, y en el aire se sentía lo que nadie decía aún: la boda se estaba arruinando. Pero eso era solo el comienzo. El silencio se instaló en el salón como una neblina espesa. Nadie sabía con certeza qué estaba pasando, pero todos sentían que algo grave ocurría. Las copas de champán permanecían medio llenas. Los músicos afinaban sus instrumentos sin tocar una sola nota, y los invitados comenzaban a retirarse, disimulando con sonrisas forzadas su incomodidad. Valeria caminaba en círculos por el salón, su vestido largo arrastrando la frustración en cada paso. «No puede ser. Esta es mi boda», gritaba mirando alrededor, como si esperara que alguien resolviera el caos por ella. «No pueden simplemente parar todo». Lorena la seguía de cerca, con el celular en mano, marcando sin parar. «No me responde. No contesta ni mensajes ni llamadas». «¿Y qué hacemos ahora?», preguntó Valeria, desesperada. «¿Llamamos al banco? ¿A los proveedores? Todo está en su nombre, Valeria. No podemos hacer nada sin ella. Yo lo advertí,
Pero tú insististe en que la abuela firmara todos los contratos, porque así evitábamos impuestos, respondió Valeria con los ojos desorbitados. Esto no puede estar pasándome. En ese momento, uno de los técnicos de sonido desconectó los parlantes. El golpe seco del silencio fue ensordecedor. La música cesó por completo, y el murmullo se transformó en escándalo. Un tío se levantó de su mesa y caminó hacia el centro, dirigiéndose a Lorena. Disculpen, pero algunos venimos de lejos. Esto está muy desorganizado. ¿Van a servir la cena o no? Lorena no supo qué decir. Su boca se abría y cerraba como si el aire le faltara. Valeria, humillada, levantó la voz. Todos tranquilos. Esto se va a resolver. Pero no se resolvía. Al contrario, se descomponía. Una de las camareras, joven y nerviosa, se acercó a Lorena con una tarjeta en la mano. Señora, esto lo encontramos en el camerino de la señora Estela. Es una nota. Lorena la tomó con manos temblorosas y la leyó, en voz baja. Sus labios apretados no pudieron esconder el temblor en sus ojos. Valeria le arrebató la tarjeta y la leyó en voz alta, sin pensar. El respeto no se mendiga, se retira cuando ya no tiene espacio. Hubo un silencio, y luego un estallido. ¿Qué demonios significa esto?, gritó Valeria. ¿Se cree superior solo porque pagó todo?, una de sus amigas murmuró cerca. No es por el dinero, es por el trato. La sentaron al lado del baño, Valeria, y esa tarjeta fue cruel. Valeria se giró furiosa hacia ella. «Tú cállate, Mariana. Nadie te pidió opinión». La tensión explotaba por todos los rincones. Algunos familiares comenzaron a defender a Estela abiertamente. «Yo la vi llorar en la iglesia. ¿Nadie notó eso?», dijo una tía. «Y ni siquiera le dieron palabras en el brindis. Fue como si no existiera», añadió otra. Lorena intentó mediar. «Basta. Esto es una boda, no una guerra». Pero ya no había control. Los comentarios crecían, uno sobre otro, como una ola de indignación colectiva. «Yo digo que fue una vergüenza lo que hicieron con ella», gritó un primo. «Yo vengo por la comida y ni eso hay», bromeó otro, provocando risas incómodas. Valeria, roja de furia y vergüenza, golpeó una copa con el tenedor. «Atención todos, mi abuela no se fue por eso, está exagerando». Pero su voz ya no era más respetada, era desesperación, y todos lo veían. Entonces, como si fuera el punto final de una sentencia dolorosa, el coordinador del buffet subió al pequeño escenario, improvisado. «Estimados invitados, lamentablemente debemos informar que por falta de pago y cancelación de contratos, la boda ha sido oficialmente suspendida. Agradecemos la comprensión». Un silencio, luego un alboroto. «¿Cancelada?», Valeria gritó, pero su voz se perdió en el murmullo creciente. Algunos invitados comenzaron a salir. Otros filmaban discretamente. Y un sentimiento se apoderó del salón. Vergüenza. Pero Lorena, en medio de la multitud, parecía no escuchar más nada. Sus ojos se perdieron en el vacío. En su mente todo se desmoronaba. La fachada de familia perfecta, la hija celebrada, el control sobre todo. Por primera vez, estaba desnuda ante todos, sin excusas, sin máscara. Afuera, en el estacionamiento, un coche negro se detuvo. Un hombre de traje bajó, con una expresión dura en el rostro. Caminó hasta la entrada, ignorando las miradas, y entregó un sobre al guardia con una frase seca. «Es para la señora Lorena, de parte de Estela». Minutos después, Lorena abrió el sobre. Dentro había un contrato, una cláusula firmada por Estela transfiriendo todos los derechos sobre los servicios de la fiesta, y una orden clara de cancelación irrevocable en caso de cualquier falta de respeto público.
Lorena cayó sentada en una silla, sin fuerzas. Valeria, a su lado, solo lloraba. Por primera vez, lloraba no por rabia, sino por algo que nunca imaginó que sentiría: arrepentimiento. La fiesta que debería ser el ápice de su juventud se transformaba en la tumba de su arrogancia, y la ausencia de Estela se convertía en el centro de todo. Las sillas se habían vaciado casi por completo. El salón, que apenas unas horas antes resplandecía con flores frescas, luces tenues y promesas de futuro, ahora parecía un campo de batalla abandonado. Restos de comida en las mesas, copas vacías y pétalos pisoteados en el suelo eran los únicos testigos del desastre. Valeria estaba sentada en una esquina, con el rostro entre las manos, el maquillaje corrido por las lágrimas, los zapatos abandonados a un lado. A su lado, Lorena permanecía, en silencio, sujetando el contrato de cancelación como si fuera una sentencia. La humillación las envolvía como una bruma espesa. De repente, la puerta principal del salón se abrió con un leve crujido. Los pocos que aún permanecían dentro se giraron lentamente. Y entonces, en un silencio absoluto, Estela apareció. Vestía el mismo vestido sencillo, azul marino, con algunas costuras discretamente descosidas cerca del dobladillo. Su cabello recogido en un moño elegante, sus ojos tranquilos, su postura erguida. Caminaba lentamente hacia el centro del salón como quien conoce su propio valor y no necesita pedir permiso para existir. Algunos invitados, al reconocerla, se pusieron de pie. Otros murmuraron entre sí, pero nadie se atrevió a interrumpir el silencio reverente que su presencia imponía. Se detuvo frente a Valeria y Lorena. Ambas, al verla, palidecieron. «Abuela», susurró Valeria, intentando levantarse. Estela alzó la mano con firmeza. «No, ahora son ustedes quienes escuchan». Su voz era suave, pero con un filo indiscutible. «He pasado los últimos 15 años de mi vida ahorrando cada centavo, vendiendo joyas antiguas, cancelando viajes, trabajando horas extra como voluntaria solo para que tú, Valeria, tuvieras el día que soñabas. No pedí nada, ni reconocimiento, ni un lugar de honor, solo un poco de respeto». Valeria intentó decir algo, pero Estela continuó. «Me sentaron junto al baño, me pusieron un cartel humillante, me invisibilizaron, y cuando decidí irme en silencio, no fue por rabia, fue por dignidad, esa misma dignidad que ustedes han pisoteado durante años». Entonces se giró lentamente hacia Lorena. «Y tú, hija mía, no te reconozco. Tú fuiste criada por una mujer que luchó con las uñas por tener un techo, por darte educación, por enseñarte valores. ¿En qué momento decidiste que manipular, controlar y humillar formaban parte del éxito?» Lorena apretaba los puños. Sus ojos brillaban, pero no de lágrimas, de vergüenza. «Yo solo quería lo mejor para mi hija». «¿Lo mejor?» Estela sonrió con tristeza. «¿Y destruir a tu madre en el proceso era parte de ese mejor? Que tu hija creciera viéndote minimizar a la mujer que te dio todo. ¿Ese es tu concepto de éxito?» Valeria sollozaba en voz baja. Estaba a punto de levantarse cuando Estela sacó algo de su bolso. Una cajita de madera oscura. «Esta era mi última joya. Un broche que perteneció a mi madre. Iba a dártelo a ti, Valeria, al final de la fiesta. Era simbólico. Algo que pasaría de mujer a mujer, de generación en generación. Pero tú no estás lista». Estela colocó la caja en el suelo, entre ellas. «Cuando lo estés, puedes venir a buscarlo, pero solo cuando entiendas el valor de una mujer que ama en silencio, que sostiene sin aplausos, que se sacrifica sin hacer ruido». Se giró y caminó hacia la salida. Valeria corrió tras ella.
Abuela, por favor, lo siento. Pero Estela no respondió. Cruzó las puertas con la misma firmeza con la que había entrado. Afuera, el viento soplaba suave. Un chofer la esperaba. Subió al coche sin prisa, y mientras las puertas se cerraban, los ojos llorosos de Valeria seguían fijos en ella. Dentro del salón, nadie dijo nada durante varios segundos, hasta que Mariana, la amiga de Valeria, murmuró: «Eso fue lo más poderoso que he visto en mi vida». Uno a uno, los invitados comenzaron a marcharse. Algunos se acercaron a Valeria con pañuelos, otros se fueron en silencio, con un respeto renovado por algo que ahora todos comprendían. Esa mujer, aquella a quien habían llamado la anciana que lo pagó todo, era en realidad la única que lo había dado todo de verdad, y había recuperado su voz, su fuerza, su lugar. La boda terminó, pero una historia comenzaba. No la de un matrimonio, sino la de una reconstrucción, si es que aún había humildad suficiente para intentar repararla. La noche fue larga. Valeria no durmió. Sentada en el suelo de su habitación, aún con parte del vestido de novia puesto, tenía la pequeña caja de madera frente a ella, sin atreverse a abrirla. Sus dedos la acariciaban, temblorosos. Era la primera vez en su vida que sentía que no tenía derecho a tocar algo que le pertenecía. El broche no era solo un objeto, era un símbolo, uno que ahora pesaba más que cualquier anillo de compromiso. Lorena, por su parte, estaba en su estudio, mirando fijamente su reflejo en la ventana. Las luces de la ciudad titilaban como recordatorios crueles de todo lo que había construido y de cómo había comenzado a desmoronarse con una sola aparición de Estela. Por más que intentaba justificarse, las palabras de su madre resonaban en su mente como un eco molesto que no podía apagar. ¿Dónde quedó esa niña que quería ser como su mamá? Se repitió Lorena en voz baja, como una bofetada interna. Mientras tanto, Estela estaba sentada en el sillón de su pequeña sala de estar. Todo en su casa era sencillo, pero acogedor. Una vela encendida, una foto en blanco y negro de su esposo fallecido, un álbum de recortes en su regazo. Con cada página, Estela volvía a momentos que nadie más recordaba. La primera vez que llevó a Lorena al colegio, la noche en que cocinó con Valeria cuando tenía solo 6 años, la carta de despido que firmó para poder pagar el tratamiento dental de su nieta. Eran recuerdos grabados con lágrimas, no con tinta. Y sin embargo, a pesar del dolor, no había rencor en sus ojos, solo una profunda tristeza y un anhelo silencioso, el de ser vista no como la que lo pagó todo, sino como la mujer que estuvo allí, siempre. La mañana siguiente trajo un silencio denso, ni llamadas ni mensajes, como si el mundo hubiera quedado en pausa, hasta que el timbre de Estela sonó. ¿Sí?, dijo con cautela mirando por la mirilla. Era Gonzalo, su viejo amigo, el mismo que había trabajado con ella en la biblioteca durante décadas y que había presenciado en carne viva los sacrificios que Estela había hecho en silencio. «Traje café», dijo, levantando un termo metálico con una sonrisa. Estela abrió la puerta. Su rostro se relajó al verlo. «Gracias por lo de ayer», dijo ella. «No sé qué habría pasado si no hubieras hablado». Gonzalo negó con la cabeza. «Tú fuiste la que cambió todo, Estela. Yo solo confirmé lo que todos deberían haber sabido desde hace años». Se sentaron a conversar. Estela le mostró el álbum. Gonzalo escuchó con atención. No era la primera vez que veía esas historias, pero sí la primera que Estela las contaba, sin disfrazarlas con una sonrisa resignada. Era como si por fin se hubiera permitido recordar su vida desde la verdad y no desde la omisión. Al mediodía, alguien más tocó el timbre. Era Valeria, sin maquillaje,
sin joyas, sin vestido, solo jeans, una blusa simple y ojos cansados. ¿Puedo pasar?, preguntó con la voz quebrada. Estela dudó un momento, pero luego se hizo a un lado. Gonzalo se despidió con una leve inclinación y les dejó solas. Valeria se sentó en el mismo sillón que Estela había ocupado la noche anterior. Sostenía la caja de madera entre sus manos. «No lo abrí aún», dijo como si eso tuviera algún valor. «No pude». Estela no respondió. «Abuela, no tengo excusas. No sé cómo llegamos a esto. Creí que sabías cuánto te quería. Pensé que no necesitabas que lo dijera. A veces, el silencio también hiere, Valeria. Y el desprecio disfrazado de modernidad, más aún». Valeria comenzó a llorar. «No sé cómo reparar esto. No sé por dónde empezar». Estela la miró, con una mezcla de ternura y firmeza. «Empieza por escuchar, por mirar más allá de ti misma, por preguntarte qué historias vinieron antes de ti. No eres la primera mujer en esta familia que soñó, pero sí podrías ser la primera en dejar de repetir los errores de las anteriores». Valeria extendió la caja. «¿Puedo?». Estela asintió con un leve gesto. La caja se abrió con un leve clic. Dentro, envuelto en un pañuelo de encaje antiguo, había un broche dorado con forma de ala. Era hermoso, elegante, pero lo que más sorprendió a Valeria fue una pequeña nota, escrita a mano. «Para la mujer que entienda que dar no es ser débil, que amar en silencio es una forma de fuerza y que sostener a otros no te hace invisible, sino esencial. Tu abuela, Estela». Valeria leyó las palabras en voz alta y rompió en sollozos. «Yo no soy esa mujer. Aún». Estela la abrazó, por primera vez en mucho tiempo. No con frialdad, sino con una calidez que parecía brotar de generaciones de amor contenido. «Pero podría serlo, y ese sería el mayor regalo que podrías darme». Horas más tarde, en casa de Lorena, el silencio seguía reinando, hasta que tocó su puerta también. Era Valeria, con el broche en la mano y una decisión en el corazón. «Mamá, creo que necesitamos hablar». Y esta vez, sin escudos. Mientras tanto, Estela descansaba. Por primera vez en años, sin un peso sobre el pecho. Ella no sabía lo que el futuro traería, pero en ese momento había algo que nadie podría más quitarle: su lugar en la historia de su propia familia. La música seguía sonando, los brindis iban y venían, pero el silencio emocional que se había instalado en el corazón de Lorena era ensordecedor. Mientras tanto, en una de las habitaciones del fondo del salón, Valeria discutía acaloradamente por teléfono. Sus gestos, su voz alterada, su rostro deformado por la furia. Estaba perdiendo el control y todos empezaban a notarlo. A cada paso que daba intentando remediar el caos, más se hundía en él. «¿Cómo que cancelaron el servicio del banquete? Ya está todo pagado», gritaba Valeria por el teléfono, temblando de indignación. «Señora, la persona que firmó el contrato pidió la cancelación inmediata y exigió el reembolso de todo. Y como usted no figura como contratante principal», respondía una voz serena al otro lado. Valeria colgó furiosa. Respiraba agitada. Comenzó a entender que había cometido un error grave. El rostro de su hija, Lorena, en ese momento, apareciendo a su lado con lágrimas contenidas, solo agravó la tensión. «Mamá», susurró Lorena, «¿es cierto que la abuela pagó todo esto y tú la humillaste?». Valeria no respondió. Solo desvió la mirada. Lorena, decepcionada, se alejó. Mientras tanto, en una cafetería cercana, Estela tomaba un té caliente con las manos temblorosas. Gonzalo Murúa
El viejo amigo que había aparecido en el peor y mejor momento la observaba con un respeto solemne. Había sido testigo no solo de la injusticia que sufrió Estela, sino de la entereza con la que, incluso herida, había decidido levantarse y retirarse en silencio. «No tienes que volver, Estela, pero si lo haces, hazlo como tú quieras», dijo Gonzalo. Estela lo miró. Una chispa que parecía extinta brilló en sus ojos. Esa frase era todo lo que necesitaba. Sacó su teléfono, marcó un número y dio la orden. En minutos, los floristas comenzaron a retirar los arreglos, los músicos dejaron de tocar y el caos se apoderó del evento. Invitados confundidos se levantaban, los meseros comenzaban a empacar los platos antes de servir y la atmósfera cambió de celebración a tragedia silenciosa. Valeria regresó corriendo al salón principal solo para encontrar a su esposo discutiendo con el gerente del lugar. Al parecer, incluso el alquiler del espacio estaba en revisión. Todo el evento pendía de un hilo, y ese hilo era Estela. Lorena, al ver todo eso, salió al jardín. Se sentó en una banca, hundiendo el rostro entre sus manos. Había soñado tanto con ese día, pero sin su abuela, nada tenía sentido. Más aún, al entender el precio que había tenido esa boda, la dignidad de quien más la amaba. Fue entonces cuando escuchó pasos. Levantó la cabeza y allí estaba ella, Estela, caminando con su vestido sencillo, digna, imponente, con Gonzalo a su lado. El silencio se extendió como una ola. Todos la miraban, sin saber cómo reaccionar. Lorena corrió hacia ella y la abrazó, con una fuerza que solo el arrepentimiento conoce. «Perdóname, abuela. Yo no sabía. No vi la tarjeta. No supe lo que hicieron contigo. Perdóname». Estela acarició su cabello con ternura. «Mi amor, no era la tarjeta. Era el silencio de todos. Nadie pensó en mí. Pero lo más triste es que tú, mi nieta, tampoco notaste mi ausencia. No vuelvas a irte», suplicó Lorena. Estela respiró hondo. La multitud se acercaba lentamente, como si buscaran redención. Gonzalo dio un paso atrás, dándole a Estela el espacio para decidir. Valeria apareció entre los invitados. Su rostro estaba descompuesto. Caminó hacia su madre con los ojos rojos y la boca temblorosa. «Mamá, yo...», balbuceó. Estela la miró, pero no dijo nada. Solo giró el rostro hacia Lorena. «Vamos a sentarnos, mi niña. Tú mereces este día, pero a mi manera». Y Estela, con calma, caminó hacia el centro del salón. Las luces se atenuaron. La música se detuvo. Todos sabían que algo iba a pasar, y aún no era el final. El silencio que siguió al abrazo entre Estela y Lorena fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todos los invitados observaban como si presenciaran una escena que no debían, pero que no podían dejar de mirar. Valeria, rígida, con la mandíbula tensa, parecía al borde de un colapso. «No se atrevan a aplaudir», murmuró ella entre dientes. «No después de lo que hizo. Ella arruinó mi boda». Estela alzó la vista. Su voz fue serena, pero con un peso que rompía cualquier resistencia. «No arruiné tu boda, Valeria. Salvaste mi vida al mostrarme que durante años confundí sacrificio con amor ciego. Me hiciste abrir los ojos». Una ola de murmullos recorrió el salón. Algunos invitados ya habían empezado a marcharse desde que el caos estalló, pero otros se quedaron, hipnotizados por aquella confrontación. Gonzalo, con el micrófono en mano, se acercó nuevamente. «Permítanme decir algo más. Estela no es la vieja que pagó todo. Es la mujer que durante años sostuvo 3 generaciones con trabajo, dignidad y amor. Si esto no es una reina, entonces no sé qué lo es». El DJ, sin que nadie le dijera nada,
cambió la música para una pieza instrumental suave, como si supiera que algo solemne estaba ocurriendo. Valeria rompió el silencio con una carcajada amarga. ¿Y ahora qué? ¿Van a canonizarla? ¿Quieren hacerle un altar? Lorena dio un paso adelante, por primera vez con la voz firme, sin titubeos. No necesitamos un altar, solo respeto. Algo que tú olvidaste hace mucho tiempo. Las palabras cayeron como piedras. Algunos invitados se pusieron de pie. Otros aplaudieron suavemente. El prometido de Valeria, Martín, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, se acercó a Estela. Yo no sabía lo del cartel, ni lo del lugar que te asignaron. Quiero que sepas que lo siento profundamente. Estela lo miró, cansada pero íntegra. Lo importante es lo que haces después de saberlo. Martín asintió. Entonces, para sorpresa de todos, se volvió hacia Valeria. Si eso es lo que eres capaz de hacer con tu propia abuela, no puedo imaginar qué harías conmigo en 20 años. Valeria quedó petrificada. Martín dejó la sala. Fue seguido por su madre, su hermana y algunos amigos. La boda, oficialmente, había terminado. Valeria quiso gritar, correr tras él, pero sus pies no respondían. En su lugar se sentó en la mesa que había mandado colocar junto a las puertas de servicio. Sola. Estela se giró hacia los pocos que quedaban. Gracias a quienes se quedaron. No por mí, sino por lo que esto representa. Dignidad, verdad y, sobre todo, la capacidad de decir basta. Gonzalo la tomó del brazo con delicadeza. Te llevo a casa. No, respondió Estela con una sonrisa tenue. Vamos a bailar primero. Y así, mientras el salón se vaciaba, Estela y Gonzalo se deslizaron en medio del salón, como si el tiempo les perteneciera. Los pocos que quedaban aplaudieron de pie. No fue la boda soñada, pero fue el día en que una mujer, por fin, se eligió a sí misma. Fine.